por el contexto que estamos viviendo y también junto o apegado a algunas otras realidades sociales, ¿no? Yo le compartía que un poco lo que vamos a platicar acá tiene que, o está muy relacionado como al trabajo que he hecho como profesionalmente, es decir, a lo que me dedico o me he dedicado a partir de lo que estudié y el trabajo que ahora hago en la Ibero Tijuana. Soy el coordinador de identidad y misión acá en Ibero. Pero también el trabajo que yo he hecho por fuera, en el trabajo con colectivos, algunas experiencias de inserción, etcétera, que bueno, que permitan un poco como que juntas y juntos abordemos el tema. Es un tema bastante amplio, es a veces difícil como acotarlo. A mí me encanta que me hagan preguntas, o sea, más que yo hablar y hablar y hablar, que lo puedo hacer, o sea, se puede convertir en un monólogo. Me gusta más como que platiquemos y que también haya como una discusión, un diálogo entre lo que a ustedes les interesa, pues para que este tiempo que le estamos dedicando a reflexionar sea significativo, ¿no? Más que lo que yo traiga preparado, pues la idea es que compartamos nuestras dudas, nuestras experiencias, etcétera, ¿no? Hice una pequeña presentación, es muy cortita, realmente es más bien tener aquí algunas imágenes o algunos datos que me parecen como importantes o relevantes que pueden ayudar como a la discusión. Este, Me dice que no lo puedo compartir, Rebeca, que me tienes bloqueado para eso. Sí, déjate, yo te comparto. Ahí voy. Ah, gracias. Ahí Creo que está. ya. Sí, ¿verdad? Sí, ya. Va. Ahí lo están viendo. Sí. Sí. Y luego por este tipo de frases nos hacen memes a los profes, o sea, y son las frases típicas de clase virtual. Entonces, por favor, perdónenme, pero es- bien. Un poco de lo que Rebeca había escuchado o visto en la plática que compartí en el Magis Misionero y lo que ella me platicaba que gustaría que compartiéramos acá, un poquito entre también lo que yo le eché de mi cosecha a este show. este, Decidí titular un poco el tema así, ¿no? ¿De dónde nace o de dónde brota la esperanza al interior de una familia? O en dónde se ancla o se puede mirar con mayor claridad la esperanza? Bueno, cuando hay una fractura, ¿no? Cuando hay una crisis, cuando hay una ruptura, cuando hay una situación como la que estamos viviendo ahorita, brotan nuevas formas de ser solidarios, brotan nuevas formas de pensarnos a nosotras y a nosotros mismos como seres humanos, ¿no? Y le ponía imaginar otras familias en México. Yo esto lo pienso en general, no solo lo pienso en el tema de una familia, sino lo pienso para cualquier realidad social. Cuando queramos abordar temas de migrantes, de pobreza, de narcotráfico, de desaparición forzada, de migración, de comunidades indígenas, de personas con discapacidad, de cuestiones de género, siempre requiere estas realidades como que hagamos un ejercicio de imaginación para que nosotros sepamos o podamos tratar de tocar cómo sería otra realidad que es diferente a la mía. Yo tengo como unos especie como de hashtags que hago como famosos en mis clases, ¿no? Uno de ellos fue uno que leí por ahí que decía que cuando un derecho que yo tengo, nada más lo tengo yo, entonces no es derecho, es un privilegio. Si el derecho al que yo tengo acceso no lo tiene todo mundo, entonces es un privilegio, no es un derecho, porque los derechos son para todos, ¿no? Como los derechos humanos. A veces es necesario para abordar la realidad social, como ser muy conscientes de los privilegios que tenemos y de los derechos que tenemos. Porque esos privilegios digamos, lo que construye una especie de lentes que nos hace ver la realidad. Entonces, en temas de familia, por ejemplo, ahora que se discute el tema de las familias homoparentales, ¿no? Y hay toda una discusión y la iglesia dice una cosa, otra y la gente dice otra. A ver, ¿qué necesitamos o qué podemos tratar de ver para comprender lo que está sucediendo con un nuevo formato de familia que no conocíamos o que no había saltado a la luz? Bueno, hagamos un ejercicio de imaginación, ¿no? Pensemos, reflexionemos, tratemos de sentir, tratemos de ver el mundo desde otra mirada. A mí siempre me encanta, la verdad es que soy un poco hater, y soy así como medio
medio enfadoso con la gente que luego dice cosas que están medio rarillas, ¿no? Pero, por ejemplo, este rollo de la pobreza es una cuestión de actitud, ¿no? La gente es pobre porque quiere. A ver, no, espérate, o sea, haz un ejercicio de imaginación, ponte en el lugar de una persona que tiene 3, 4 semanas sin bañarse, por ejemplo. Si ustedes han tenido la experiencia, por ejemplo, de ir a misiones, que uno medio se baña a veces en misiones, la sensación del cuerpo a veces es pesada, ¿no? Cuando no tienes acceso a una alimentación correcta, cuando no tienes acceso al apapacho, a la validación de otros, ¿no? A que alguien valore quién eres, lo que haces, lo que dices, lo que estudias, tus esfuerzos. Todo eso también afecta. Entonces no le podemos pedir a alguien que ha sido violentado en sus derechos humanos más básicos, que sus necesidades básicas no están cubiertas, decirle, vamos, échale ganas, tú puedes, ¿no? Porque la pobreza no es una cuestión de actitud. La pobreza tiene que ver con un montón de accesos que no tienen únicamente que ver con dinero, sino que tienen que ver con acceso a la educación de calidad, con acceso a la salud, con acceso a un trabajo digno, con acceso al esparcimiento y a la diversión. Entonces, si nos damos cuenta, este tipo de problemáticas sociales son multifactoriales. No hay una sola causa de la pobreza o de la migración o de la desaparición forzada. Son múltiples factores que intervienen en la vida de las personas. Entonces, que esto no se resuelve con actitud, que esto no se resuelve echándole ánimos a la gente diciéndole, vamos, tú puedes, sal de pobre, ¿no? Entonces, cuando propongo el verbo de imaginar es, tratemos de imaginarnos otras realidades que no son la nuestra, condiciones que no son la nuestra, situaciones familiares que no son las nuestras, y de manera que eso nos vuelve empáticos con otras formas de vivir en este mundo, ¿no? Algunos conceptos así como básicos, así esto es muy académico, muy de clase, pero yo soy de la idea de que si la teoría no te ayuda a comprender la realidad, no sirve de nada, ¿no? Entonces la utilizamos para comprender mejor, ¿no? Para sensibilizarnos más, para tener mayores herramientas de discusión y entonces abordar la realidad. Aquí quiero hacer un paréntesis. Ustedes tienen allá en Guadalajara, en el bendito ITESO, a una doctora que se llama Rosana Reguillo. Es una investigadora famosilla, ¿no? Estas vacas sagradas de la investigación. Que ella utiliza mucho un término cuando habla y dice, parece que vivimos en la sociedad de la opinocracia. Pareciera que todo se resuelve con la opinión de la gente. Es que yo opino esto, ¿no? Estoy en contra del matrimonio igualitario y pues ya, ¿no? Entonces, pues ya, pues esa es mi opinión, güey, o sea, y ya no está discusión y tengo la verdad absoluta, ¿no? Es que estoy en contra del aborto, estoy en contra de, no sé, la problemática que ustedes quieran, y pareciera que vivimos en una sociedad donde la opinión basta, donde la opinión es suficiente. No, la opinión no es suficiente. La opinión puede ser machista, la opinión puede ser racista, la opinión puede ser clasista, puede ser homofóbica. Nuestras opiniones pueden estar no fundamentadas, y para atravesar la vida de alguien más no basta con nuestra opinión. La ciencia social y por lo tanto la política y las ciencias humanas y por lo tanto la antropología, la sociología, la filosofía se construyen en el diálogo. Necesitamos tener herramientas para dialogar y para comprender la realidad. En ese sentido es que propongo algunos conceptos que nos pueden ayudar. Había uno de los primeros antropólogos o el más famoso antropólogo estructural, Levi-Strauss, que decía que él se preguntaba cómo llegamos a esta forma de organización social o cómo surgió la sociedad. Porque este formato que ahora nosotros conocemos de familia, por ejemplo, de matrimonio, no existía antes. Las características con las que vivimos ahora el matrimonio han sido resultado de un proceso histórico. No de repente apareció la humanidad y ¡pum!, se instauró el matrimonio de la nada, sino que estos acuerdos, estas formas de organizarnos socialmente van evolucionando y se van moviendo a lo largo de la historia. Y Levi-Strauss decía, la sociedad nace a partir de que se prohíbe de que existan relaciones sexuales para reproducirse al interior de un mismo grupo social, ¿no? Lo que conocemos como incesto. Entonces esto obliga a que la persona salga de su grupo social y se encuentre con otro, ¿no? Que tenga que salir al encuentro de otro grupo social. Ahí nace la sociedad, en la medida en que yo permanecía en mi primer grupo, en un grupo primario, no le podemos llamar familia porque no existía el concepto, pero digamos que pertenecíamos a un grupo en particular en el momento en que yo necesito salir para reproducirme, para vivir y para sobrevivir con otro grupo, para hacer fuerza con otro grupo, ahí inicia la sociedad y ahí inicia la construcción de familia. Esto es súper importante porque mucho ojo. Les voy a poner otro ejemplo, esto es muy, muy histórico. Eh, Hay unas investigaciones de un doctor que me dio clases en la maestría que investigaba las comunidades indígenas acá en Baja California.
y encontró en unos registros de los misioneros dominicos del siglo XVII que los misioneros dominicos reportaban que entre hombres indígenas, acá en Baja California, había experiencias homosexuales, había práctica sexual entre hombres. No la describen ni le asignan un significado, simplemente lo ponen dentro de sus reportes de lo que ellos veían acá en Baja California con estas comunidades. Bien, la palabra homosexual, el concepto de homosexualidad aparece en los 90, principios de los 90. Entonces, como es un concepto que aparece en un momento determinado del tiempo, yo no puedo utilizar conceptos actuales para referirme a situaciones pasadas. ¿Sí? A eso se le conoce en historia como anacronismo. Yo no puedo decir que los indígenas eran homosexuales porque el concepto no existía. Puedo decir que había prácticas homoeróticas o que había relaciones sexuales entre hombres, pero no le puedo asignar el significado de homosexualidad porque ni siquiera existía ese concepto. Mucho ojo con lo que voy a decir, o por qué lo estoy diciendo, o por qué les estoy poniendo este ejemplo. Porque la forma en que nosotros nombramos la realidad, la forma en la que nosotros definimos la realidad, es la forma en la que vamos a creer que se comprende y que se soluciona la realidad. Lo que yo puedo decir, o como yo defino pobreza, o como cada una y cada uno de ustedes define pobreza, es la forma en la que inmediatamente en nuestra cabeza vamos a proponer una solución. Si yo digo que la pobreza es falta de lana, entonces voy a pensar que la forma de hacer un apostolado o de hacer mi servicio social o de hacer una práctica profesional para eliminar la pobreza tendrá que ver con cómo le hacemos para que la gente tenga lana, tenga efectivo. Pero si yo pienso que la pobreza es una cuestión de educación, entonces voy a proponer soluciones relacionadas con la educación. Es decir, la forma en la que definimos un problema es la forma en la que vamos a tratar de solucionar ese problema. La forma en que nombramos la realidad tiene que ver con que eso exista de alguna manera en nuestra realidad. En las culturas orientales, por ejemplo, que esto también fue algo que en su momento sorprendió mucho a los jesuitas cuando empezaron a hacer misiones hacia el oriente, es que la cultura asiática, por ejemplo, ustedes lo recuerdan y lo hemos visto en las películas, se rige mucho por clanes. Y el poder es una cuestión que se transmite a través de las familias, ¿no? A través de esto, es decir, los grupos de poder están relacionados directamente con el grupo familiar. Entonces, si nos vamos dando cuenta, hay características o hay matices históricos de las formas en que las familias se van conformando. En unas tienen que ver con una relación de poder, en otras tienen que ver con una cuestión de sobrevivencia, etc. Ahora, algo un poco más actual, que a mí me gusta mucho, es un concepto que yo utilizo mucho, una definición que utilizo mucho. Pierre Bourdieu, que es un filósofo francés, decía algo bien interesante. Decía, en la cabeza de todas las familias, la familia entendida como un grupo, existe un ideal de familia. Nos hemos construido a través del tiempo, a través de los medios de comunicación, de las películas, de la música, de la cultura, etcétera. Nos hemos construido en nuestra mente una forma ideal de ser familia. Y cada familia en su interior va transmitiendo generacionalmente ese ideal. ¿Cómo es una familia perfecta? ¿Cómo es una familia ideal? Bueno, ustedes y cada uno de ustedes podremos decir cosas diferentes, ¿no? Bien, entonces esto, lo que sigue es interesante. Bourdieu dice, cada familia arma como su bloque de características de lo que una familia perfecta debería de ser, de lo que una familia ideal debería de ser. Cuando hay algo interno o externo que ataca ese ideal de familia, esa familia entra en crisis y entra en una lucha simbólica por restituir lo que les hace sentir que son familia. ¿Sí? Por ejemplo, si en mi familia está prohibidísimo divorciarse, cuando una de las parejas al interior de esa familia se separa, la familia completa como sistema entra en crisis porque hay una persona que está faltando, entre comillas, a los valores familiares. ¿Sí? Muchas de las experiencias que ustedes están viviendo por la edad en la que están, son unos bebés. Me hubieran dicho para traer pañalera o si traerles biberones, no va a ser que les dé hambre durante la exposición. Están bien chiquitos, pensé que era más variado. Bueno, yo estoy muy grande, bueno, será más bien el ajuste, ¿no?, del comentario. Mucho de lo que ustedes están viviendo en esta etapa tiene que ver no con que ustedes no tengan valores, que luego es un comentario que mi abuelita hace, ¿no? Los jóvenes de hoy ya no tienen valores. No, o sea, sí tenemos valores. Lo que es diferente es la jerarquía de esos valores. Si a mi mamá antes le parecía que el respeto era el mayor valor posible, a mí no es que el respeto no me parezca un valor. Puede ser que mi valor principal sea la honestidad, o sea la solidaridad, o sea la justicia.
Es decir, si para mi mamá el respeto está en el 1 y para mí el respeto está en el 8, no es que yo no tenga ese valor, es que la jerarquía de valores es distinta. Y por lo tanto, esta diferencia de jerarquía provoca una lucha simbólica al interior. Y por lucha no me refiero a pelea, o sea, que, me voy a pelear con mi mamá porque pensamos diferente. No, 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 es una cuestión de opiniones, de comentarios, de situaciones. Cuando una mamá se acerca con ustedes o un papá se acerca con ustedes y les llama la atención, o sabes que este chavo, esta chava con la que está saliendo no me late, y tú dices, pero ¿cómo? O sea, esos pequeños o microconflictos que suceden tienen que ver con estos simbolismos que están anidados en nuestro interior. Ahora, las familias no solo son grupos para la reproducción biológica, también al interior de nuestras familias, ustedes y yo, aprendimos en narrativas culturales, aprendimos cómo se vive en este mundo, aprendimos cómo son las relaciones de pareja, qué es el amor, qué es la justicia, qué es la solidaridad, quién es el otro, quiénes son los pobres, quiénes son los ricos. Eso lo aprendimos en nuestra familia. Y digamos que corre por nuestras venas, ¿no? Por ejemplo, ahora se puso muy de moda y se hizo ahí dos, tres, una discusión alrededor de un vato que no recuerdo cómo se llama, que aparecía en un video cantándole con un ukulele a su novia, y su novia estaba dormida. Entiendo que es un cantante famoso, o ni tan famoso porque no me sé su nombre. Y la morra estaba pues acostada en su cama y este vato aparece con el ukulele cantando una canción súper romántica, ¿no? Y las redes sociales explotaron, ¿no? Entre la gente que decía, no manches, qué bonito, qué hermoso la vida del amor, el matrimonio, el hombre perfecto y la mujer perfecta, contra muchos de nosotros que vimos eso y casi vomitamos, ¿no? Al borde de la diabetes con tanta miel y con tanta azúcar en ese video. O sea, les pongo este ejemplo porque díganme si lo ubican, si no, para cambiar de ejemplo, por favor. Ok, sí, dije a lo mejor. No soy tan millennial como creí, o no estoy tan actualizado como creí, poniéndoles algo que a lo mejor ni habían visto. ¿Por qué se da esta discusión? O sea, ¿por qué no todos estamos de acuerdo? ¿O por qué a no todos nos pareció súper lindo? Porque en este momento a ustedes y a mí nos ha tocado vivir en una sociedad donde se está desmoronando o donde se puso en tela de juicio la idea del amor romántico que habíamos aprendido en nuestras familias y que Disney nos había enseñado por tantos años. No es que el amor romántico sea malo, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que esté mal o que no nos deba de gustar lo cursi. Estoy diciendo que el amor romántico puede exigirnos demasiado y se puede alejar muchísimo de un amor real. Por amor real me refiero a un amor adulto, a un amor que conforme pase el tiempo se empieza a extinguir lo que ahora nos causa estas maripositas en el estómago. Los sentimientos se acaban, o sea, los sentimientos se van desvaneciendo o matizando a través del tiempo. Y el amor romántico propone que uno viva como en este mundo de fantasía, de princesa de Disney todo el tiempo, cuando el amor no es un sentimiento, o el amor no es estar sintiendo todo el tiempo eso, el amor es una decisión. El amor tiene que ver con que yo me levante el día de mañana y voltee a ver a mi pareja y diga, a huevo, quiero estar contigo. O sea, decido, independientemente de si siento maripositas en el estómago o no, decido vivir contigo, decido compartir mi vida contigo. Opto libremente por compartir una vida contigo. Sí, ni mi camino se cruza con el tuyo, ni el tuyo con el mío, que luego estos rollos de que es que Dios cruzó nuestros caminos, que no sé qué, bla, bla. No, 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 a ver, Dios ama tu proyecto de vida, ama el mío, busca que tú y yo seamos plenos y nos acompañamos en el camino, pero de ninguna manera mi proyecto de vida interrumpe el tuyo, ni tu realización debe de interrumpir mi proyecto de vida, sino que nos acompañamos, somos acompañantes, nos tomamos de la mano para caminar juntos en estos proyectos. Contrario a estas ideas donde una persona tiene que ceder o tiene que bajar las manos para que la otra persona realice su proyecto o sea feliz, o donde yo tengo que estar en completa disposición del otro. Estas ideas de amor romántico, ustedes y yo las aprendimos al interior de nuestra familia, en medida en que nuestra familia las reprodujo o no. Entonces, de repente ahora las relaciones entran como una especie de crisis o de conflicto de hacia dónde tenemos que caminar o qué es ser pareja o cómo se vive el amor o cómo se vive el matrimonio. Yo alguna vez lo escuché de alguna psicóloga y me gustó mucho. En una relación de pareja, la única verdad es la que construyen los dos. ¿Sí? Lo que yo decida con mi pareja, lo que yo construya con mi pareja, eso es amor. Eso es vivir en matrimonio, eso es vivir en familia, ¿no? Lo que libremente ambos elegimos, que puede apegarse a estereotipos o no, pues sí,
¿no? Puede apegarse o no. Pero bueno, lo que quiero decir es cómo en este momento ustedes pueden vivir conflictos, y yo también lo podemos vivir conflictos sobre lo que nos habían enseñado que era el matrimonio, sobre lo que nos habían enseñado que era la familia, junto con otras propuestas que aparecen en la sociedad que a veces pareciera que se contraponen, y entonces vivimos en esta mezcolanza entre sí, no, entre el debo hacer o no debo hacer, entre en qué momento es el adecuado para vivir mi sexualidad y en cuál no, de qué forma tengo que vivir mi relación de pareja, etcétera, etcétera. Bueno, a la edad que ustedes tienen y por la experiencia que hayan tenido o vayan teniendo, ustedes, la idea es que uno piense o que no exija del amor romántico cosas que a través del tiempo se pueden perder o que se van a perder, porque al final de cuentas el sentimiento o las maripositas en el estómago, uno se acostumbra a esos estímulos y pueden desaparecer, ¿no? Entonces, lo ideal sería que el amor romántico nos ayude, nos motive o nos empuje a un amor cada vez más maduro, más adulto, más de una decisión y de una responsabilidad. Eh, las familias en ese sentido, pues, son un grupo que está dentro de la historia, no han sido así como las conocemos, han tenido un origen o tuvieron un origen, se han desarrollado, se va modificando. Muchas de las formas en las que ahora concebimos la familia no existían antes o existían de otras maneras, características se han ido perdiendo, otras se han ido ganando. En el sentido lo digo porque ahora el rollo de discutir si una familia puede ser homoparental o no, si una familia, si el matrimonio igualitario, si no, etcétera. Ustedes y yo estamos en esa crisis, pues, de un modelo de familia que conocíamos, principalmente heterosexual, que ahora se está viendo resquebrajado, se está viendo un poco, o se está poniendo a discusión, la sociedad lo ha puesto a discusión, porque así ha transcurrido la historia. Entonces, discutir este tipo de cosas es comprender que las familias nunca han sido iguales, que el modelo que conocemos no es estático, al contrario, se ha modificado a través del tiempo de múltiples maneras, ¿no? Eh, Ahora, esto que acabo de decir es lo que pudiéramos llamar las familias mayoritariamente en México, o las familias que conocemos y sobre todo las familias que los medios de comunicación nos muestran, la tele, la radio, la prensa, el cine. Ahora, ¿qué pasa entonces cuando todo esto que hemos platicado está inmerso o está vivido en otras formas o en otras condiciones que no son como las nuestras? Por ejemplo, el caso de las familias migrantes. Esta es una foto de aquí de Tijuana, de hecho muy cerca o camino a la Ibero, ahí donde ustedes ven a esta familia, al lado derecho de su pantalla está uno de los muros fronterizos y posteriormente Estados Unidos, ¿no? Lo que ven del lado izquierdo de su pantalla es una carretera que da hacia la Ibero, que da hacia la zona la zona costera de Tijuana, y hacia otro municipio de acá de Baja California, ¿no? Que es pegado al Pacífico. Uno se pregunta entonces, eh, eh, cuando se topa con experiencias como la de esta familia que ven aquí, que recorren miles y miles de kilómetros, que se exponen al peligro, que se exponen al narcotráfico. Hay por ahí algunas investigaciones de los centros que atienden migrantes donde afirman que cerca del 85 al 90% de las mujeres migrantes van a ser violadas durante su paso por México, ¿no? Muchas veces este tipo de violaciones, sobre todo las sexuales, de fondo no tienen un interés de deseo sexual, aunque se practique sexualmente, sino es más bien un ejercicio de poder. Obligan al esposo, a los hijos, a los hermanos, a la persona que sea que esté viajando con estas mujeres, a que vean cómo son violadas. Detrás de cualquier expresión sexual de este tipo hay un problema de poder, o lo que esconde muchas de las expresiones sexuales tienen que ver con situaciones de poder. Estas mujeres, por ejemplo, en los centros que les atienden, en los albergues que les atienden, llevan consigo mismas muchísimos anticonceptivos, son revisadas por médicos, etcétera, porque dan por hecho que van a ser violadas durante su paso por México, por otros migrantes o por los militares, por los policías o por los grupos del narcotráfico. ¿Qué significa para una familia ver que la mamá, ver que el papá sale de casa
sin la certeza número uno de que vaya a regresar o de cuándo va a regresar, de qué significa la ruptura, qué significa perder la presencia física de alguien a quien amas. Cuando nos han enseñado culturalmente que la familia vive en un mismo hogar y está junta, que lo más importante es que estemos unidos, que lo más importante, incluso digo, me voy a poner un poco criticón, pero no, es en buena onda, ¿no? Cuando incluso la iglesia por mucho tiempo rezaba y versaba esta idea de que la familia que reza unida permanece unida. Rezar en familia es una de las cosas más bonitas que yo he tenido la oportunidad de vivir, pero no es una certeza de que la familia pueda estar junta, ¿no? Entonces, de repente clavamos tanto el colmillo en estas ideas que son muy nuestras, o sea, muy desde nuestro privilegio, que para estos grupos familiares permanecer juntos ni siquiera es una opción, porque permanecer juntos significa morir juntos, ¿no? Vivir una vida que no es de calidad. La persona que migra no lo hace por gusto, la persona que migra lo hace porque está harto de la situación que está viviendo, porque está harto de la falta de oportunidades, porque está harto de la violencia, porque está harto de las amenazas, porque está harto del narcotráfico en sus calles, en sus familias, en sus iglesias, en sus pueblos, ¿no? En sus sembradíos. Estas personas, pues, entonces, que muchas de ellas son desaparecidas o que son asesinadas en el transcurso de su paso por México, de verdad son personas que están buscando una vida mejor para ellos mismos y para las personas que aman. Y ahí yo creo que no hay ningún pecado ni hay ningún delito, ¿no? Sino tendríamos que cuestionarnos entonces por qué una persona mexicana tiene la necesidad de emigrar hacia Estados Unidos, ¿no? O por qué tiene que emigrar hacia otro estado, por qué se tienen que separar, o por qué no pueden estar juntos. Bueno, porque hay condiciones estructurales, es decir, cuestiones que escapan a la persona, que le obligan a vivir en una situación que no quiere vivir y que ya no puede vivir, ¿no? Eh, entonces, esto a veces uno lo romantiza y de repente lo vemos en algunas películas y en algunos medios de comunicación, de esta idea de que está bien padre, o sea, o de que es bien bonito y de que es bien honesto y bien humilde, si uno en su casa pues nomás se come un taquito de frijoles con tortillas, ¿no? Pues más vale comerte un taquito de frijoles que es bien honesto, ganado con el sudor de tu frente, a comerte un pedazo de carne que es resultado de vender droga o de haberte ido ilegalmente a Estados Unidos. Pues sí, comer taquitos con frijoles es lo más delicioso del mundo, pero ya no es delicioso cuando tienes 20, 30, 40 años comiendo lo mismo todos los días, 3 veces al día, ¿no? Comerte un taquito de frijoles es bien chido cuando tú por decisión propia decides comer eso, no cuando un sistema te ha obligado a comer lo mismo todo el tiempo, ¿no? Cuando ves que tus hijos no van a tener educación de calidad, ¿no? O sea, no está chido cuando hay algo externo a ti que te obliga en esta especie como de azar, como pareciera como una especie de volado, y por algún motivo a ustedes y a mí nos tocó nacer en la familia que nos tocó nacer, y a los niños que ven en esta foto les tocó vivir en una familia migrante, y suena tan injusto, y suena tan raro, y suena tan desigual, el por qué unos nacemos en una condición de privilegio y otros no. Entonces, bueno, uno dice, pues todos estos ideales de familia y todas estas ideas de familia que son bien bonitas y que uno ve en las películas de Disney, hay un grueso de la población importante en México que no puede vivir estos ideales de familia, o que estos ideales de familia les exigen muchísimo, ¿no? Desde la medida en que ustedes y yo promocionamos, aplaudimos ciertas formas de vivir o lo que hemos construido como vivir en calidad, ciertas marcas, ciertas ropas, cierto tipo de celular, cierto tipo de atracción, cierto tipo de utilizar el tiempo de ocio o de esparcimiento. En la medida que ustedes y yo reforcemos esos estereotipos, somos partícipes de la exclusión y de lo que estas familias viven, ¿no? De los estigmas que estas familias viven. Eh, eh, no necesariamente yo tengo que golpear a alguien directamente para ser parte del problema, lo puedo hacer de forma indirecta, ¿no? Porque entonces el vivir bien tiene que ver con un montón de cosas materiales que mucha gente, o que al menos la mitad de la población en México no va a tener. Hay un caso en Tijuana que es muy particular y que resulta doloroso porque también se enclava en una cuestión cultural. Nos enfrentamos acá en Tijuana a un momento muy fuerte donde ahora ya no solo es
el hombre el que es deportado o el papá proveedor del hogar el que es deportado, sino que nos hemos topado con madres, con mujeres que son deportadas. Eh, a- el, el, las tácticas o las estrategias de Estados Unidos tienen que ver con este rollo de ir a manera de emboscada. Bueno, acá hay algo que es importante. Los migrantes tejen redes muy fuertes en Estados Unidos. Las tejen como en comunidad, incluso viven hasta en las mismas zonas, porque también es una forma de protegerse. Cuando Estados Unidos descubre, la policía de Estados Unidos y el Servicio de Migración descubren este tipo de estrategias, eh, en ocasiones van directamente a la casa de alguno de los migrantes que no tiene documentos y toda esta, como todo este performance que hacen de la detención de un migrante, no solo tiene que ver con lastimar la autoestima y los sentimientos de la persona que es detenida, porque es una escena fuerte, horrible, de llanto, de grito, de desesperación, de dolor, de separación, etcétera, sino que se vuelve una especie de escarmiento para las personas que viven alrededor. ¿No? Es una forma de decirle a los demás, esto también te puede pasar a ti, esto te va a pasar a ti. ¿No? Y entonces hay un uso político y estratégico del miedo, es decir, el Estado administra el miedo y administra de esa forma los cuerpos, las relaciones, la solidaridad, las estrategias, las redes al interior de las comunidades. ¿No? Cuando yo como Estado vengo y te demuestro con mi fuerza que tú no puedes contra mí. Entonces, de repente, culturalmente, simbólicamente y políticamente es durísimo ver cómo esto es acá también cerca del Ibero, cerca de la zona de la playa, que es donde están estos barrotes que ven, es parte del muro fronterizo que divide con Estados Unidos. La persona que está de color azul, las personas que están de azul están del lado norteamericano y las personas de la camiseta blanca están acá en Tijuana. Y los fines de semana van a este espacio o a este parque binacional y a través de las rejas o a través de los barrotes, pues se abrazan, celebran cumpleaños, celebran bodas, celebran el nacimiento del nieto, del sobrino, del hijo, tienen misa juntos, rezan juntos, se comparten dinero, se comparten comida, etcétera. Y esto incluso a veces hasta el nivel de la playa, ¿no? La familia está de un lado en la arena, del lado norteamericano y la otra familia del lado mexicano sobre la arena compartiendo un domingo, ¿no? Como si fuera un domingo familiar en la playa, pero atravesados por el muro, ¿no? Entonces, bueno, las condiciones, entender la migración también desde una mirada femenina es importante, desde una cuestión de género es importante, es necesario visibilizarlo y bueno, acá en Tijuana pues hay varios colectivos que trabajan con estas madres, mujeres que han sido deportadas, que sus hijos han quedado del lado norteamericano y bueno, hay cuestiones ahí legales de asesoría y demás. ¿Qué significa entonces para estas familias ser familia cuando se está separado, cuando un muro nos separa, cuando políticas nos separan? Y lo voy a decir porque estoy así medio hippie, medio chairón y medio lo que ustedes quieran. Cuando las leyes que nosotros como seres humanos hemos creado nos separan y nos dividen. Porque esta lógica de muros y de fronteras las creamos los seres humanos. Las fronteras no existían, las fronteras no son naturales. ¿Sí? Este muro no existía. Esta idea del mexicano migrante que es delincuente, que es cholo, que es drogadicto, que va que va a Estados Unidos únicamente a utilizar el país y a destruir la riqueza y la vida perfecta del norteamericano, esa es una construcción social. Eso lo construimos entre nosotros, lo construyó la tele, el cine, la radio, y como sociedad no la creímos y como sociedad la hemos aplaudido por muchos años. Eh, eh, Acá no hay ilegales, pues. O sea, hay personas sin documentos que decidieron irse a otro país que les da mejores oportunidades que el país donde nacieron y donde vivieron. Y eso es necesario siempre resaltarlo. La gente no migra por gusto, la gente migra porque México no les ha dado las condiciones suficientes para vivir bien. Eh, Tuve la oportunidad hace algunos años de hacer el servicio social de la universidad en comunidades indígenas en Chiapas. Eh, Ha sido una de las experiencias más fuertes, o la experiencia más fuerte en mi vida, es un antes y un después, porque así como ven esta fotografía, eso que ven atrás con láminas y con plástico negro como de bolsa de basura es una casa y la fogatita que ven acá con esa olla es la estufa familiar y comunitaria a veces, ¿no?
¿Qué decimos entonces cuando hablamos de familias indígenas? O más bien lo voy a plantear al revés. Eh, ¿Qué sentido tiene hablar de familia cuando, cuando has nacido en una comunidad eh, que vive en la pobreza extrema, que están condenados a vivir en la pobreza extrema? Y no solo eso, sino que además están como en una especie de cuerda floja todo el tiempo, porque el gobierno mexicano ha sido muy dadivoso con las empresas transnacionales y hace el trabajo sucio. Y esto no lo digo porque lo haya visto en las noticias o lo haya leído en un libro. Esto sí se los digo de mi propia experiencia, de lo que yo mismo vi, de lo que yo mismo grabé, de las mismas denuncias que yo fui a poner contra empresas transnacionales que van y golpean a las comunidades indígenas, que destruyen sus recursos naturales, que destruyen la comunidad para después ellos irse a posicionar donde hay agua, donde hay maíz, donde hay café y seguir haciendo estas dinámicas supercapitalistas. Yo sé que suena súper chairo hablar de capitalismo, pero no lo podemos negar, porque lo que interesa no es la relación con la tierra, no es la relación con el mundo, no es la relación con la naturaleza, sino una relación de explotación y es una relación económica. Muchas de las familias indígenas que no viven en la zona turística de Chiapas o de Oaxaca, que viven hacia el interior de la selva, viven de lo que cosechan, ni siquiera lo venden. Me tocó ver en varias ocasiones cómo el ejército mexicano se metía a las zonas de cosecha para pegarle a los cerros y que los cerros se deslavaran y que cayeran encima de las cosechas de las familias indígenas. Si tú le haces eso a una familia indígena, la dejas sin comer un año. Porque ni siquiera siembran para vender, lo hacen para subsistir, para vivir ellos mismos. Ese es el nivel de pobreza de las familias en México. Eh, eh, ¿Cómo le haces para abordar una familia que no habla el español, ¿no? Siendo que su lengua, que el celtal, que el tzotzil, que el chol, que el tojolabal, son las lenguas originarias de nuestro país, ¿sí? Esta es nuestra raíz real. Eh, 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 y entonces son familias que se ven discriminadas por ser pobres, por su color de piel, por ser indígenas y además por su lengua, ¿no? Porque cuando quieren ir a poner una denuncia, porque cuando algo no está sucediendo bien en su comunidad, se encuentran con instituciones políticas, con instituciones educativas, con educaciones bancarias, donde nadie habla las lenguas indígenas, todos hablan español, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que en México tenemos grupos, por decirlo de alguna forma, que se consideran vulnerados, se consideran excluidos. Las mujeres, los migrantes, las personas con discapacidad, las personas en situación de pobreza, las personas que no son heterosexuales, etcétera, ¿no? Es decir, son personas que de entrada no tienen los mismos derechos que todos. ¿Qué pasa entonces cuando, como ustedes lo ven en la foto, te encuentras con una mujer pobre, indígena, sin acceso a la educación, ¿no? Es decir, una sola persona carga sobre sí 4 grupos que le excluyen y que le estigmatizan y que le dividen además, que le excluyen de las lógicas sociales que tenemos ahora. Sí. Eh, ¿qué esperanza, los niños que ustedes ven en la fotografía, qué esperanza de educación tienen? ¿Estos niños van a llegar al ITESO? No, no van a llegar al ITESO, ¿no? Son niños que nacieron en una situación donde les condena la situación a ni siquiera pasar de cuarto de primaria. ¿Cuáles son sus opciones de vida entonces? ¿Cuáles son sus opciones para desarrollarse, para crecer, para formar familia? Pues las que ellos ya tienen. Es decir, no quiero que parezca que les estoy señalando o que estoy diciendo, estas familias no son familias, al contrario. ¿Qué es ser familia? Lo que estas personas ya hacen de por sí, que además es riquísimo. Tomar decisiones en comunitario, tomar decisiones en colectivo, crear redes de apoyo, tener cocinas comunitarias, tener casas comunitarias, la relación que tienen con el entorno, que tienen con la madre tierra, que tienen con la trascendencia, con Dios, son formas riquísimas de vivir y de existir. ¿Cuál es nuestro pecado? Quererles imponer a ellos nuestra forma de vivir. Es decir, para que estas personas, para que estas familias indígenas crezcan bien, ¿no? Tienen que tener el mismo derecho que todos al agua potable, por ejemplo. Una de las experiencias más fuertes que a mí me tocó vivir en Chiapas fue tener que soportar, porque es literal, lo digo como tal, soportar emocionalmente ver fallecer a un niño de 4 años por diarrea.
¿no? Porque la comunidad no tiene acceso al agua potable. Cuando ustedes y yo, si nos enfermamos de diarrea, puedes salir al Oxxo, a la tiendita de la esquina y encuentras una pastilla en 10 pesos. Es inadmisible, inaceptable para nuestra sociedad actual, para nuestro país actual, que personas, hombres, mujeres y niños mueran por enfermedades curables. No puede ser. O sea, no es justo. O sea, no puede ser que esta realidad exista. ¿Sí? Eh, eh, digamos que tendría que estar a nuestro alcance tendríamos que poner a su alcance las cuestiones más básicas para la sobrevivencia. Eh, eh, no se trata de enseñarles computación o de enseñarles español, se trata de que la gente viva como quiera vivir, como desee vivir, porque saben vivir en comunidad. Se trata de potencializar lo que ya son y lo que ya hacen. Y digo, esto sí, este es un ejemplo que me gusta poner mucho porque luego causa de repente como cierta indignación o cierto coraje y siento que golpeó al capitalismo neoliberal. ¿No? A mí me tocó ver cómo la empresa que produce Nescafé llegaba a estas comunidades a comprarles a 18, 19 pesos el kilo de café. Cuando ellos un botecito de 200 gramos te lo venden en 30 pesos, ¿no? Entonces, este tipo de abusos y que el gobierno conoce y que permite además, son como estas pequeñas resistencias que uno desde nuestro lugar, desde donde vivimos, podemos ir haciendo, ¿no? Desde que yo vi, dije nunca más ningún producto que esté relacionado con esta empresa, ni en mi familia ni en nadie, ¿no? Porque es una forma, ¿no? De decir no estoy de acuerdo, o sea, no está chido que compres 1000 gramos de café a 20 pesos y tú vendas 200 gramos por la misma cantidad, ¿no? Es abuso, es infinidad de cosas, ¿no? ¿Qué pasa con las familias migrantes? ¿Qué pasa con las familias indígenas? ¿Qué pasa con las familias que ven desaparecidos a sus hijos, que se ven atravesados por la violencia, que se ven atravesados por no sé qué palabra utilizar, iba a decir ineficacia, pero no es ineficacia, por la indolencia del gobierno? A ver, el gobierno mexicano y el ejército mexicano puede, de verdad puede, contra el narcotráfico en México, sí, sí habría forma. No quiere, que es diferente. Los familiares de desaparecidos con los que yo trabajo, que los familiares también son considerados víctimas, son familias a las que el cártel Jalisco Nueva Generación les ha arrebatado a sus hijos. Cuando estuve en Guadalajara, que estuve de intercambio por la maestría en la UDG, tuve la oportunidad de ir a Lagos de Moreno, que está ahí muy cerquita de ustedes, donde el 3 de julio perdón, el 2 de julio de 2013, 5 chavos fueron levantados por el cártel Jalisco Nueva Generación, fueron torturados, a uno de ellos lo desollaron, le sacaron los ojos cuando todavía estaba vivo, todos fueron asesinados, mutilados y deshechos sus cuerpos en ácido, ¿no? La situación de Lagos de Moreno es grave, es complicada, es difícil. Es muy obvia la colusión del gobierno con el cártel, los acuerdos que tiene el gobierno con el cártel. Entonces, ¿qué pasa con estas familias que ven rotas sus relaciones, sus lazos, el amor que sienten por sus hijos cuando se enteran de lo que han vivido? La verdad es que estas familias son muy fuertes y yo las considero de las familias más valientes que yo he conocido y me siento muy bendecido de conocerles. Y cada vez que voy a Guadalajara, porque voy seguido en el transcurso del año, voy a Lagos a visitarles y a tomarnos unas cheves juntos y a platicar y a abrazarnos y a estar juntos. Son familias que aprendieron a vivir y a sobrevivir lo que han vivido junto con otras familias que han pasado por lo mismo. No hay nada mejor que nosotros podamos hacer. Si en algún momento ustedes como grupo que tienen en la parroquia o que se ha formado a partir de estas experiencias, si en algún momento ustedes como grupo deciden, ¿saben qué? Ya pasó la pandemia, vamos a juntarnos y vamos a hacer algo por la sociedad. Lo primero y lo mejor que pueden hacer es preguntarle a la sociedad qué necesita. No lleguen con sándwich y burritos
actividades para jugar con los niños. Vayan y pregúntenle a las familias qué es lo que necesitan. Vayan y pregúntenles a los migrantes. Vayan y pregunten cómo te puedo ayudar, cómo te puedo acompañar. Porque a veces que yo me siente contigo a comerme un burrito y me sepa tu nombre es mucho más significativo a que vaya y que dé 100 burritos y me desaparezca y no vuelva a saber de ti. Lo que tratamos de hacer a través de los colectivos es de restituir la dignidad que los seres humanos han perdido a través de lo que el gobierno ha permitido y de lo que los grupos criminales provocan. Con las familias de desaparecidos es bien complicado y bien difícil porque la persona desaparecida queda como una especie como de limbo, ni está viva, o no sabemos si está viva porque no está físicamente con nosotros, pero tampoco la podemos dar por muerta porque no hay ningún cuerpo. Es decir, las familias no pueden hacer ningún trámite frente al Seguro Social, frente a una FORE, frente a una funeraria, frente a lo que sea, porque para que tú puedas decir que alguien está muerto necesitas una prueba y en este caso es el cuerpo. La familia, la persona que está desaparecida, entonces queda como una especie de limbo, ¿no? Ni está viva ni está muerta. La familia siente su ausencia nada más. La familia sufre su ausencia. Las formas en que estas familias han logrado poco a poco salir adelante y vivir su proceso de duelo y poder sanar son acciones como las que ustedes ven en la fotografía. ¿Qué podemos hacer ustedes y yo? Darle voz, compartir, conocer la historia, quiénes son las personas que están en esa fotografía, cuál es su nombre, qué era lo que le gustaba, qué le gustaba comer, qué le gustaba jugar, a dónde le gustaba ir, cuál era su color favorito. En la medida que ustedes y yo permitamos que la memoria de las personas desaparecidas continúe, entonces estamos haciendo mucho por las familiares de desaparecidos. Entonces caminamos y les acompañamos y permitimos que esa ausencia de una persona de la familia, aunque no esté físicamente, emocionalmente sí esté presente. Para cerrar, yo puse algunas puntos para reflexionar juntas y juntos y ahora compartimos y platicamos y chismeamos más. Lo decía al inicio, las realidades no son únicas ni exclusivas, ninguna realidad es estática, ninguna realidad es así o ha sido así todo el tiempo, todo está en la historia y está dando vueltas y se está moviendo todo el tiempo y requiere de estos ejercicios de imaginación. Hemos hablado de 3 grupos de familias que son muy complicados, pero luego también uno lo siente y lo vive en su familia. Miren, los papás de ustedes y los míos, nuestros papás han hecho lo mejor que pueden con lo mejor que tienen. Quizá yo pueda sentir la ausencia de mi mamá o la ausencia de mi papá, quizá mi papá nunca ha venido y me ha dado la palmadita y me ha dicho muy bien hecho, o no me han dicho te amo, o no me han dicho perdón. Nuestros papás de verdad han hecho lo mejor que pueden con lo mejor que tienen. Lo que viene adelante es una decisión de ustedes. Si las familias por excelencia son el grupo donde se construye la forma de ser de cada individuo, entonces está en sus manos, en las manos de ustedes, si continuamos o no con las fidelidades que nuestras familias tienen, con las relaciones de poder, con las relaciones con el dinero, con las relaciones con la sexualidad, del cómo debe de ser un hombre y del cómo debe de ser una mujer, está en nuestras manos reflexionarlo, platicarlo, dialogarlo y cambiarlo. No se trata de que después de esta plática vayamos y le digamos a nuestra abuelita y a nuestra mamá, es que tú eres no sé qué, no, no, no. A ver, la persona ha construido quién es a partir de lo que cree. Y pedirle a una persona que cambie su forma de creer es pedirle que cambie su sentido de vivir. Y eso es complicado, no todas las personas quieren o pueden hacerlo. Entonces, yo propongo que para que podamos hacer este ejercicio de imaginación, releamos nuestra historia, la de ustedes y la mía, desde una mirada del amor. Así como sea, así como haya sido tu historia, así como esté siendo tu historia familiar, en la medida en que seamos capaces de releer esa historia desde el amor, nos daremos cuenta entonces de las capacidades que yo tengo y de las habilidades que yo tengo que están ahí a mi alcance, no solo para mí, para mi familia, sino para otros. Si tú te descubres que eres muy buena para ser amigos o amigos, que eres muy apasionado y que eres muy entregado con el cariño, con el amor que tienes, que eres bueno para algo, pues eso refleja de la familia de la que vienes. Si tú eres súper amoroso, demuestra que recibiste amor, que en algún momento de tu historia recibiste amor, que fuiste sumamente amado, pues. Si tú tienes una facilidad para perdonar, no sé, te hace muy fácil decir, va, lo olvido y te perdono y todo chido, pues en algún momento es porque tú también viviste esa experiencia de perdón. Si tú eres súper líder y eres súper bueno y súper animado y en los grupos eres el que le pone la salsa a todo este show, pues qué bueno, agradécelo, pero no lo veas como algo nada más tuyo, sino
a veces es necesario sanar la vena que nos une a nuestra familia, a nuestra historia familiar y a nuestro sistema familiar. Es necesario que vea y que diga, bueno, quizá no tengo todo, quizá no he recibido todo, quizá mis papás no son perfectos, quizá sí lo son, yo no lo sé, pero esto que tengo, bueno, llegará el momento en el que ustedes como adultos que llegarán a ser, tendrán que hacerse cargo de esa historia. Y qué mejor que voltearla a ver y decir, pues qué chingón, o sea, qué chingón todo lo que he vivido, todo lo que me trajo aquí, las condiciones que tengo, los privilegios que tengo, digo, porque la verdad es que es muy privilegiado que ustedes y yo podamos dedicarle 2 horas en la mitad de una semana y conectarnos por Zoom y platicar esto y reflexionar y demás. Es un privilegio que no todos tienen. Y decir, ¿sabes qué? Pues gracias, gracias a Dios, gracias a la vida, gracias a mis papás, gracias, como haya sido nuestra historia, a partir de este momento me hago responsable de ella, ¿sí? Yo asumo como adulto cuál ha sido mi historia, la quiero resignificar, le voy a dar un significado diferente al que ha tenido, la voy a leer constantemente desde la mirada del amor y entonces salgo hacia el otro, y entonces salgo hacia estas familias que hemos visto, entonces salgo hacia la familia migrante, salgo hacia la familia indígena, salgo hacia la familia que ha rechazado a una persona homosexual, salgo hacia la familia que tiene un hijo desaparecido, puedo salir al encuentro de con esto que soy. Los grupos vulnerables cualquiera o vulnerados cualquiera no están esperando superhéroes, están esperando acompañantes, están esperando compañía, están esperando con quién llorar a su hijo asesinado, están esperando con quién recordar a su hijo desaparecido. Y eso tiene que ver con tu humanidad y con la mía. Si ustedes se van al ITESO y estudian en el ITESO y de repente salen a una comunidad indígena y les dicen, soy estudiante del ITESO, no significa absolutamente nada, ni siquiera saben qué es el ITESO, ¿no? No tiene ninguna carga significativa, ¿no? La gente te abraza, te quiere, te acepta, te recibe por quien eres, porque has decidido poner tu vida, tu cuerpo, tus sentimientos, tus saberes al servicio de los demás. Sí, y eso es lo valioso y eso es lo que permite que entonces los privilegios que yo recibí los pueda compartir con alguien más, ¿no? Y de esa manera hacemos un mundo más justo, hacemos un mundo más equitativo y no permitimos que esta brecha de desigualdad nos tenga tan separados, tan desunidos y a veces tan insensibles. Yo dejaría aquí esto que preparé y les agradecería mucho sus comentarios o si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario o si no toqué lo que ustedes están esperando, díganme para borrar, para no guardar el PowerPoint. Pues sí, igual si alguno tiene una pregunta o alguna resonancia o algún comentario, puede prender su cámara o solo con el micrófono o también puede escribir por el chat, igual lo podemos leer. Ah, cierto. Hola, buenas tardes. Hola. Saludos a todos. Andaba aquí, gracias a una de las compañeritas, justamente por Amari, que nos pasó el dato. Se me hace muy interesante esta propuesta que nos presentas. Lo personal, lo veo como aprender a incluir a toda la perspectiva social. Yo trabajo en una fiscalía, entonces esta visión que me das de las personas en primera instancia es como la apertura, ¿no? Que no podemos seguir etiquetando y algo que ya va bajando un poco más. Mi trabajo es con mujeres normalmente violentadas, es entender lo que comentas, ¿no? Las familias, ¿desde dónde viene la familia? Y algo que me quedó muy sonado contigo es el amor, ¿no? El amor como decisión y como construcción. Entonces, uno cree que lo sabe todo y me impacta mucho esto, ¿no? Cómo resuena todavía el amor y el impacto que debe de tener. Y ¿cómo, o sea, cómo sugerirías en esta parte? Ya ahora sí como pregunta, ¿no? ¿Cómo seguir construyendo el amor cuando estás atendiendo un sistema jurídico, ¿no? O sea, ¿cómo podrás seguir construyendo desde esta perspectiva? Y lo veo yo más como atención, ¿no? ¿Cómo sigues haciendo este acompañamiento desde el amor? Colabora. Gracias. No, gracias a ti y súper importantísimo tu trabajo. Mejor le hubieran dicho a ella que era el tema, pues está más involucrada y más cercana a todo esto. Te agradezco mucho tus comentarios y tu pregunta. Específicamente en el tema de las mujeres, digo, desconozco así como lo minucioso de tu trabajo, ¿no? Pero siempre acompañar a una mujer que ha vivido violencia, lo primero que destruye es su sentido de ser persona y después de ser mujer, ¿no? Son personas que les han insistido tanto en su minusvalía, eh,
que llegan a esta situación, ¿no? Entonces, la mujer que decide separarse del marido, por ejemplo, la mujer que decide salir a trabajar, la mujer que decide incluso poner una denuncia, lo primero, esto es mío, yo lo dejo para que tú también lo medites y lo mastiques y si tienes otra solución me avisas, sería chidísimo compartirla. Lo primero que yo creo que uno aprende y valora es el valor y la fortaleza de una mujer en un sistema que la ha puesto en una lógica vertical respecto a los hombres, aprendida muchas veces desde casa, para ir y pedir ayuda en cualquiera que sea la forma de violencia que está viviendo. Entonces, ¿cómo resignificar, por ejemplo, las lógicas de amor, cuando a veces la misma familia es la que violenta, o a veces la misma familia es la que le pide a la mujer que no denuncie, o que le pide que no diga nada en contra del marido, porque qué vergüenza para la familia que vean que mi hija, que mi nieta fue golpeada, fue violada, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que yo creo es que son personas que la violencia ha atravesado tanto su vida, que se les ha ocasionado tanto dolor, que a veces la forma en que las abordamos y las atendemos para no revictimizarlas, o sea, no me acerco contigo desde la lástima, es lo que permite que exista una relación de fortaleza y de humanidad. Cuando yo me relaciono contigo, yo quiero pensar un poco en tu trabajo, cuando te atiendo y te doy credibilidad a ti, o sea, cuando mi postura es de te voy a creer, o sea, te doy un voto de confianza, eh, eso es lo que permite que exista una relación de humanidad. Me voy a poner un poco católico, pero si no les late el ejemplo, pues ni modo, se aguantan porque todos están callados. Y yo soy el expositor y pues ni modo. Un pasaje, ¿no? De un texto bíblico donde dice, Jesús va caminando, ¿no? Por la orilla del lago, voltea a ver a los apóstoles. Yo soy de la idea de que ya se conocían, o sea, que no era de la nada, o sea, que no llegó de la nada y vámonos, o sea, pues ¿quién, no? Está medio raro que llegue un desconocido y te diga, cáile conmigo, y tú, Simón, dejas a tu familia y me voy con un desconocido. Mínimo se han de haber visto, ¿no? Porque el pueblito era relativamente chico, entonces, si no eran compas, mínimo se habían visto. Entonces, que dice, bueno, que me vio a los ojos y me dijo, ven, te invito a este proyecto. Entonces yo dejé lo que estaba haciendo y me fui me fui a seguirlo. Yo dije que sí, ¿no? En este pasaje de la llamada de Jesús a los apóstoles. Yo me imagino que la mirada de Jesús debe haber sido tan profunda que por eso atraía, ¿no? O sea, que por eso quienes lo siguieron dijeron, este es el bueno, ¿no? Pero no era una mirada atrayente en el sentido de un liderazgo de la náhuatl, pues, un liderazgo de un liderazgo emprendedor y de ricachón. O sea, en el sentido de me vio y me sentí persona cuando me vio. O sea, el grupo de amigos de Jesús eran excluidos, eran vatos excluidos, eran los albañiles de la actualidad, pues, ¿no? Entonces, yo creo que la lógica del amor tiene que ver, o lo que tú y yo podemos hacer, en mi caso que soy profesor, por ejemplo, en tu caso que trabajas en la fiscalía, ¿cómo le hago para que te sientas persona cuando entras en contacto conmigo? ¿Sí? Que tu paso, o sea, no sé en cuál de todo el proceso estés involucrada, pero a lo mejor me tocó recibirte, ¿no? A lo mejor estoy en recepción, o a lo mejor soy quien transcribe la denuncia, a lo mejor soy, no sé, lo que haga. En eso que hago, ¿qué puedo hacer para que tú te sientas persona? Para que sientas que entró en contacto contigo otro ser humano, ¿no? Que te veo con dignidad, que te trato con dignidad, que te acojo con dignidad, que soy empático con tus sentimientos, que soy empático con tu dolor, que soy empático con lo que has vivido, ¿no? Y mucho ojo, cuando hablamos de empatía y de todo este rollo, no hablamos de lástima. Muchas veces tendemos a revictimizar a las víctimas. No se trata de decirle, ay, pobrecita, ven, yo hago todo por ti, ¿no? Se trata de decir, oye, qué cabrón lo que pasó, no está nada bien y te felicito, ¿no? O sea, qué valiente de tu parte hacerlo, lo que yo pueda hacer por ti, lo vamos a hacer juntas y lo vamos a hacer juntos. Desde llamarle a alguien por su nombre, desde conocer su historia, interesarte por la persona. O sea, uno tiene que ir aprendiendo cómo entras en un contacto sumamente humano con el otro. No se trata de darle
a la persona que está en situación de calle una moneda de 10 pesos o un billete de 20 pesos. Se trata de que le doy la moneda o le doy el billete o le doy la comida y además la persona siente que entró en contacto, que fue tratada como persona, que fue tratada como con dignidad. Eh, Seguramente, bueno, las personas que viven violencia tienen procesos terapéuticos bastante interesantes y a veces un poco largos, pero yo soy de la idea de que el proceso terapéutico es fundamental, de que es necesario, pero que no sirve de nada si la sociedad sigue siendo machista y patriarcal, si en la sociedad sigue habiendo estas relaciones verticales. Entonces, también, ¿qué me toca hacer o qué puedo hacer en la medida en que yo comparto esto que ustedes y yo estamos platicando, ayudo a que la sensibilidad sea diferente? ¿No? Cuando hablamos de familiares de desaparecidos, cuando hablamos de migrantes, cuando hablamos de indígenas, ahora esto ya no queda en la nada, ahora forma parte de la vida de cada una y de cada uno de los que están en esta plática y entonces esto nos empieza a sensibilizar con las causas más graves y empieza a cambiar la forma en que nos relacionamos con las causas. Entonces, yo lo pensaría un poco por ahí, sé que es una respuesta que se queda un poco corta con tu pregunta porque me parece súper fundamental y trascendente, pero yo creo que lo dejaría ahí para no hundirme más. Sino que uno siempre trata pues de que en el trato la otra persona vea restituida su dignidad, ¿no? Gracias, das muchísima pauta para mí, gracias. Qué bueno, me da gusto. Gracias a ti también. Yo tengo como un comentario, una resonancia más o menos. Se me hace bien interesante cómo dices que primero hay que conocer, ¿no? O sea, conocer como los contextos, la historia de las familias. Por ejemplo, yo antes de entrar a esta charla, yo no conocía como lo que hacían Nescafé con el café y todo eso, ¿no? Entonces es bien importante conocer porque hay veces que voy a comunidades de misiones y, y lo primero que tienen ahí en la mesa es una latita de Nescafé, ¿no? Y quizá viven en la misma situación que los indígenas, ¿no? Y ellos no conocen eso porque en realidad el sistema y nosotros pues hemos adaptado eso para que el café sea barato, entre comillas, para que ellos lo puedan adquirir, ¿no? Entonces, como que conocer todos los contextos también te invita, ¿no? Y como dices, ya te invita a salir, ya no te invita a quedarte como, ah, bueno, pues es que tengo esto y esto, sino, ok, pero los demás, ¿qué onda, no? Entonces, es como que esa resonancia se me hizo bien cabrón como relacionar eso. Gracias, Luis. Sí, no, o sea, no se trata de sacar la espada y a donde vayamos a andar cortando cabezas, no, no, es café, no, o sea, no, a ver, o sea, la gente hace lo que puede, ¿no? O sea, con lo que tiene a la mano, pero sí podemos proponer otras formas, ¿no? Yo creo que una de las cosas que esta pandemia nos puede dejar, pero me parece que no ha explotado como a mí me gustaría, es cómo le hacemos para tejer redes entre nosotros, entre nosotras, de lo que ya sabemos y podemos hacer. Sí. Yo ahora me hice súper fan de comprarle la fruta y la verdura a un señor que se ponía entre semana en un sobre ruedas cerca de donde vivo, que yo por mi horario de trabajo ni siquiera conocía, ¿no? Entonces ya, bueno, ahora ya sé que don José viene los miércoles a las 8 de la mañana, yo a esa hora ya estoy trabajando, pero le digo, oiga, don José, pues a partir de ahora, mire, esta es mi casa, tóquele y aquí me deja la fruta y yo le pago mensualmente lo que me cuesta la manzana y el plátano y la verdura que voy a necesitar. O sea, siempre hay formas de ser solidarios con lo más cercano, ¿sí? O de beneficiar a más gente. Si a estas personas no les llega otra cosa más que Coca-Cola y Sabritas y Pepsi, pues no es su culpa consumir lo que tienen a la mano. Pero sí me toca a mí, a ustedes y a mí, que tenemos la bendición de estudiar y de estar en una universidad y de bla, bla. ¿Cómo le hacemos para cambiar esas estructuras? A mí en Chiapas me pasó mucho y la verdad es que hasta la fecha me acuerdo y siento que algo me arde, ¿no? Aquí en el estómago. Porque muchas de las denuncias que poníamos cuando fuimos a poner la denuncia del agua contaminada, el gobierno de Chiapas nos decía, no, es que es súper difícil entrar a la comunidad donde tú fuiste, ¿no? No podemos llevar la tubería que se necesita, etcétera, etcétera. Pero todos los días entraba el camión de Coca-Cola y entraba el camión de Sabritas y les llevaban, ni siquiera había luz en la comunidad y les llevaban refrigeradores y todo este rollo. Sí, o sea, es una forma de envolver y de manipular y de chantajear a la gente emocionalmente, ¿no? De proponer realidades que no están incrustadas o encarnadas en la realidad real.
entonces digo, bueno, esta gente, cuando nosotros nos fuimos de la comunidad, nos compraron Coca-Cola, ¿no? Y nos la llevaron, ¿no? Y yo es como, ¿no? Las aguas negras del capitalismo, ¿no? Pero tiene que ver con el gesto y tiene que ver con el símbolo, ¿no? O sea, que estas personas le crean, es lo que tiene. Si no les provees agua potable, pues, ¿qué van a hacer? ¿No? Entonces, la culpa no es de ellos. O sea, mi chamba entonces es ir y ver cómo le hago para desestructurar eso que está ajeno a ellos, que está fuera de ellos, y proveerles lo que sí vale la pena, ¿no? Por eso les decía, mucho ojo cuando hagamos un apostolado, o cuando vayamos a misiones, o cuando hagamos este tipo de actividades, porque lo fundamental o un verdadero apostolado es lo que decíamos ahorita. ¿Cómo hago más dignamente? Ese es un apostolado de verdad. Cuando restituyo o ayudo a restituir la dignidad de la persona. ¿Cómo le hago o qué puedo hacer para que las relaciones sean diferentes, ¿no? Y por eso les insisto, o sea, un apostolado, un ejercicio de misiones o lo que sea que hagamos, tiene que ver muchísimo con el rollo de cómo potencializo lo que la comunidad ya sabe hacer, lo que la comunidad ya tiene. Y si yo les puedo enseñar otra cosa que perfeccione lo que ya saben hacer, mucho mejor, ¿no? O abro canales para comercializar algo, para vender algo, para aprender algo nuevo, ¿no? Pero en la medida en que esto se vuelve más horizontal y no vertical, ¿no? Un poco siguiendo esto que dices del café, pues si es una comunidad que siembra cosas, que vende cosas, pues vamos viendo cómo le hacemos para tejer redes de comercio solidario, ¿sí? O cómo proveemos. Hay algunos cafés, ahí en Guadalajara, en Ciudad de México otros, acá en Tijuana hay uno, que van y le compran directamente el café a las comunidades. Bueno, investiguemos, pues, o sea, tampoco se trata ahorita tumben el segundo piso de su casa, llegamos a un cafetal para no volver a consumir ese café. Pues seamos muy reales con nuestras condiciones de vida. Vivimos en una ciudad y ustedes en la ciudad más hermosa de este país y de las más importantes. O sea, no es imposible, pero digamos que nuestra vida nos exige otras cosas. Vamos buscándole. O sea, el rollo es, a ver, pues me cuestiono mi consumo, ¿no? Cuestiono dónde compro y lo que compro, ¿no? Trato de investigar de dónde viene, entonces me doy cuenta que a 2 cuadras más está otro café que tiene otras condiciones. Entonces uno va eligiendo lo mejor en el sentido de cómo beneficio a más personas. Que eso también es el Magis. O sea, el Magis no es hacer las cosas mejor nada más o hacerlas bien o bien hechas, sino cómo le hago para que beneficien a más personas algo bien hecho y que dure a través del tiempo. Muchas gracias. A ti, Luis. Perdón que me ponga intenso, pero así soy, pues ni modo. ¿Para qué me invitan? ¿Alguien más tiene una pregunta, algún comentario o algo? No. Parece que no. Pues bueno, de parte de nosotros, del grupo de Acompasión, te queremos dar las gracias, Héctor, por la charla y por el cotorreo también y por pues aprender un poco más, ¿no? Básicamente de eso salió el proyecto. Desde ahorita, desde la casa, ¿qué podemos compartir con los demás? Entonces, pues a nosotros nos pone muy, muy contentos y aprendemos más, ¿no? Entonces, gracias por esto y pues sí, no sé si alguien más quiere decir algo. Gracias. No, al contrario, ustedes, para mí es un gusto, lo que pueda, acompañarles, lo que podamos trabajar, lo que podamos compartir, yo con todo el gusto del mundo. Me entristece un poquito la situación de la pandemia. Yo quería ir a Guadalajara para la Feria del Libro, pero al parecer pues no se ve como con mucha claridad, pero bueno, espero conocernos en persona en alguna vueltecita que me dé por allá. Me gustaría mucho que echemos el cafecito,
ya así como cara a cara, ¿no? Estaría chido platicar. Y en algún momento también sí sé de las personas que viven en Lagos, que son las que están más cerca, familiares de desaparecidos, y en algún momento por alguna razón ellos andan en Guadalajara, yo con mucho gusto también les puedo poner en contacto para que platiquen con ellas, o sea, porque son las mamás, ¿no? Directamente las mamás y los papás de una experiencia que Rebeca ya escuchó, que tuvimos por allá en Lagos, donde hicimos muralismo, hicimos bordados por la paz, hicimos siembra por la paz con estas familias, hicimos una ruta de la memoria, que después si gustan podemos platicar con más calma o con más profundidad, pero estaría chido porque les queda ahí cerquita, lo cual me da mucha envidia que estén tan cerquita de estas familias, porque de verdad son un ejemplo impresionante. Sí, claro, gracias, suena bastante bien. Y para todos los que están acá, si quieren, vamos a seguir teniendo conferencias durante las semanas, ya sea de pandemia o pospandemia.